Sí, yo ni la entiendo. Yo tampoco. Pero los ir a un Ni partido. Taylor Swift le entiende. Yo he ido a uno, a un Super Bowl. ¿A poco? Sí. ¿Nunca has ido? He ido a uno. Ah, sí, es muy divertido. Yo a un Super Bowl Y ojalá nunca he se ido. pueda ir a Me encantaría ir. Vamos a ir a ¿Y sabes otro. qué es lo más divertido? Más divertido que ir al Super Bowl, ir a Las Vegas a ver el Super Bowl No, bueno, sin va a ir. ser- Pero ahí no al necesariamente en el Sports. estadio, o sea, Sí, ir ¿verdad? a las Super Bowl parties que Ah, no, tienen. bueno, todo lo que se arma alrededor es una cosa de locura. Las ganancias que va a tener Las Vegas, ¡puf! Hombre, Sí. qué locura. Amo Las Vegas. Sí, bueno. Vamos. ¿Vas a ir? Sí, ¿Vas a ir al Super Bowl? Y ver a Hasta Adele. ahorita no. Ya los Ah, busques. igual y por aquí sale algo. Si sale algo de aquí, si se arma de aquí, vamos. Hijo, qué envidia, pero no le mandas un saludo a la Claro. distancia. No, ¿Te llama? pero sí fue partidazo. Sí. ¿Hace frío afuera? No, Yo he sentido Ayer frío. empezó a hacer confesarte que frío. Cuando yo Es que salí entró sí el hacía frente frío. una pero vez más. en la noche se bajó la temperatura, gracias a eso estoy afónica ahorita. Bueno. Una ¿Traes cobijita. mucho anotación? Sí, Sí. bueno. Compadre, hoy. Ahora sí. Esa es la prueba de que estudie 5 De que sí minutos hizo su antes. tarea. De que sí está listo para De que presentar el 5 examen. minutos antes me puse a apuntar porque cuando me lo sé no apunto. Muy bien. ¿Qué? Pues ya, no, espera. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a recomendar libros. Ya regañé al Fausto. Mira, me llega un libro aquí. Se lo lleva él hace 3 meses. Se lo Se lo pagó. leo y te lo traigo. No. Y ya, no. Pero hay una noticia buena. Ya lo saqué para traerme. Dije, lo voy a dejar aquí para que no se me vaya a olvidar. Dijeras tú, es que está así, es muy profundo, es difícil de entender, es el de Britney. Y no. Oye, vamos a ver de Pero cine entonces le dije, también. como Claudia, que dice, te voy a traer un libro y trae 15. 15, por lo menos los reparto, ¿verdad? Exacto. Es su forma de pagar las culpas por no venir. Uno tiene que expiar. De alguna culpas de manera, alguna para Sí, porque hay sentir gente que cariño. tiene culpas y ni las paga. Exacto, O sea, exacto. La verdad. Pero a ver, caso Colosio, ¿les parece darle el contexto al caso Colosio? Sí, ¿les parece? sí. A ver. Mucho, porque el presidente diciendo hoy que no le va a dar carpetazo al asunto 30 años después, 30 años año después. electoral, ¿no? Y después de las declaraciones de Colosio, ¿no? Claro, ya. De Colosio No, Rojas. que la déjenos verdad es que además vivir, dijo, déjenos ya. vivir. Y como que en ese momento a mí me cayó una reflexión un poco desde esta perspectiva de qué poca conciencia tenemos de las víctimas, de los familiares de las víctimas, porque 30 años, o sea, yo lo que pensé es, era un niño, ¿no? Era un niño que no basta con que le mataron al papá, que 30 años después sigue viendo las imágenes, Y se quedó huérfano. sigue porque viendo luego todo, muere luego muere la mamá, porque además estaba enferma, ¿no? Sí. Que ella sabía que se iba a morir como todos, Sí. pero tenía como que certeza de que iba a ser rápido. Entonces, pero esta conciencia, esta poca conciencia que hay de las víctimas y de estos procesos que son realmente revictimizantes de constante a través de la difusión de las imágenes, a través de las declaraciones, como obviamente la del presidente, y que por eso me pareció, la verdad, muy interesante la declaración del propio Colosio. Pero creo que para dar contexto a eso, Ilan hizo su tarea y se preparó. Y me parece muy relevante porque también está de la mano esta idea del indulto con el amparo que le concedieron a Burto y la revisión que tiene hoy por hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además está con el propio ministro Pardo, cuyo antecedente nos va a comentar Ilan. A ver. Ok. Ah, Está listo. Primero, Para su réplica. antes de entrar en los datos que considero que son pertinentes, un aplauso para Colosio. Creo que... Sí. Qué bien respondido. Sí, qué claridad. Creo que el nivel de madurez... ¿Y qué nivel? Sí, casi como el Chicharito regañando a Faitelson, que me dio muchísimo Qué gusto. cosa, ¿Qué ¿eh? cosa? O sea, casi lo sentí así como que usted cállese. O sea, como que... Porque además sí se ha dedicado a criticar y atacar constantemente y Chicharito fue así como de... Exacto. Pero regresando a Colosio. Pero volviendo a Colosio. Me acordé mucho de la madurez que puede tener una persona y cómo te pueden robar la narrativa de tu vida, ¿no? Y siento que eso tiene mucho... Es como estos temas de la fama, ¿no? De que cuando uno es famoso, no que yo sea famoso, soy un poquito famoso. Pero mucha estás gente, aquí. Pero aquí estoy. Pero siento que la fama es la gente que te pide la foto en la calle. Esa gente no te conoce. Conoce la fama, conoce esta otra cosa, ¿no? Y creo que es lo que le ha pasado al caso Colosio. la parte pública. Exacto. De un O la no soy idea yo, que sí. se concibe Que- o se construye alrededor de un personaje o de una historia. Que no es el humano. Sí. Es el branding, es esta marca que tiene su propia vida. Y ese es el problema del caso Colosio.
que es el... Sí, sí, mis manitas apasionadas. Que es nuestro Kennedy, es el Kennedy del México que nos tocó. Es este misterio que no tiene una solución, que no tiene una explicación, y que tal vez la explicación, por más simple que sea, pues nunca nos va a satisfacer, ¿no? ¿Dónde estamos ahorita? Es decir, el caso de Ortega, que es la persona con la que solicitaron la orden de aprehensión ya en 2 ocasiones, es un caso que ya ha sido sonado, Sí, ¿no? claro. Es decir, él es detenido porque tenía Fue detenido sangre. en su momento porque tenía sangre. Tenía sangre. Hay una pericial, cabe mencionar, que dice, sí, esta sí es la sangre de Colosio, pero la pericial dice, por la forma en la que tiene el rozón de sangre, para decirlo vulgarmente, ¿no? Se desprende que es porque tuvo contacto con la víctima, más no estuvo ahí en el momento del impacto. Si hubiera estado ahí en el momento del impacto, entonces la forma en la que se le hubiera manchado la sangre sería distinta. Y eso ya También le existe. hicieron la prueba de Radiosonato, sí, y sale positivo. Salió positivo, pero no traía arma. Pues sale positivo porque la declaración que él hace es una declaración que hace sentido. Siendo agente del CISEN, en activo, él dice, es que yo había disparado un arma días anteriores en un entrenamiento, lo cual es totalmente Pues sí, si creíble. piensas que es agente, claro. Pero claro. aparte él no iba armado. Y no iba armado. No iba armado. Y no hay ni una declaración que diga que él estaba armado. Ahora, en su momento se entrevista dentro de la investigación, estamos hablando hace más de 30 años, ¿no? Pero se hace una investigación donde en esa investigación creo que el mismo Genaro García Luna, que en ese momento trabajaba en el CISEN, entrevista a un subprocurador, y el subprocurador da una explicación con una agenda y dice, el que estaba encargado de darle seguimiento a Colosio era esta gente del CISEN, porque hay fotos en el aeropuerto. Pues sí, estaba en el aeropuerto, Sí. porque estaba cubriendo el meeting al que fue Colosio, ¿no? Sí, estaba ahí. Estaba ahí. Entonces, de que hay una cercanía en esos momentos entre el agente Ortega, que hoy lo están tratando de detener, ¿no? Aparte, otra cosa que es muy importante, que esto puede ser un poquito esotérico para los que no son abogados, pero todas las reglas de este proceso son las reglas del sistema penal anterior. Que las cargas de la prueba son mucho más grandes que ahora. Hoy, pues con la prueba de responsabilidad, es decir, que probablemente podría haber pues, sucedido suficiente. Pero aquí era mucho más rígido. Tenías que acreditar la participación, o sea, de qué forma participa esta persona del delito. Entonces son reglas distintas. Ahora, hace 10 años, en una resolución del ministro Pardo en la Corte, lo que dice el ministro Pardo es la teoría del segundo tirador no está acreditada. Y ahí libera a 2 personas, que no recuerdo su nombre, pero que eran materia de esa investigación. Dice, la Fiscalía o la Procuraduría en ese momento no ha podido acreditar esta teoría del segundo tirador. Solamente hay un tirador y es Mario Aburto. Punto. ¿Y qué pasa ahora? 30 años después, la Fiscalía consigue a una testigo que recuerda que hace 30 años el señor Ortega tuvo una entrevista con Mario Aburto porque los vio en una casa. Yo creo que, obedeciendo a la lógica jurídica, el valor probatorio que se le debe dar a esta declaración, pues es muy pequeño. O sea, no puedes tú basarte en la testimonial 30 años después de una persona que dice, yo lo vi. Claro. O sea, no tiene esa Pero fuerza. además cambió su declaración. Sí, pero aunque la haya O sea, cambiado, aunque la declaración 30 sea años consistente, después. 30 años después esa declaración no tiene Por eso, un la gran cambia peso. 30 años después. Sí, y además no tiene peso justamente, ni siquiera vinculada con otras pruebas por todas las razones que acaban de decir, ¿no? Y lo que es relevante también con lo que va a pasar ahora es que ese amparo que le concedieron a Aburto también lo va a revisar no nada más la Corte, pero también lo tiene el ministro Pardo. Eso no lo sabía, pero qué bueno que me lo Sí. comenta, porque eso es muy importante. Ahora, la Fiscalía solicita orden de aprehensión en contra de este señor Ortega, ¿no? Y se la niega. Exagente del CISEN. Exagente del CISEN. Y la niega 2 veces el juzgado, según la información que yo tengo. Y la primera, y lo niega primero, creo que porque las copias no se leían, o había un tema que no se veía, la vuelve a solicitar el Ministerio Público, y lo que dice el juez es, a ver, tú no me estás acreditando
la participación del señor Ortega en tiempo, modo y lugar. Es decir, tú no puedes decir que porque estuvo ahí después de los hechos hay un indicio clarísimo de su participación o de su coparticipación. La coparticipación tiene ciertas reglas del dominio del hecho. Y esto es como cuando dicen, ¿cómo coparticipan unos en robar un banco? Pues uno se espera en el coche, uno amaga el cajero, otro cuida la puerta. O sea, Y otro armó el plan y está en su casa. Exacto. ¿Cómo se dividen las tareas? No está acreditado de qué forma se dividieron las tareas el señor Ortega y Mario Aburto. O sea, esta teoría de la coparticipación me parece que está muy endeble, porque entonces no puedes decir, es que él estuvo ahí y tiene una mancha, un rozón de sangre y entonces salió positiva la prueba y ya con eso me alcanza. No, a ver, dime de qué forma participa este señor del delito. No, o sea, él amagó al cajero, él disparó el arma, o sea, ¿qué fue es el lo que autor hizo? intelectual? ¿De qué forma participa? Y eso es lo que carece de pruebas. Y aquí me lleva a una reflexión sumamente personal. En el trabajo de cuando uno está denunciando un delito que muchas veces defendemos y otras veces estamos denunciando, hay veces que tienes que dejar de ir un asunto porque no te alcanza. Yo puedo estar convencido de que una persona que yo tengo acusada de un delito cometió un ilícito y yo puedo estar convencido de eso al 100% y puede ser que a veces inclusive no me deje dormir ese pensamiento. Pero si no me alcanza la carga probatoria que yo tengo para acreditarlo, entonces no va a proceder. Y yo siempre he pensado que a pesar de que estamos en un México sediente de justicia, como lo diría el mismo Colosio, más vale un culpable en la calle que un inocente en la cárcel. El sistema está ahí para protegernos de las arbitrariedades. Y de los excesos. Y de los excesos. Entonces, me parece que este argumento que puede ser, y yo no desacredito que el presidente esté convencido de que existe esa tesis, de que la Fiscalía de Seguridad, yo no quiero calificarlo, o sea, yo digo, yo les quiero creer, o sea, yo prefiero pensar en lo mejor de nuestros instintos humanos que en lo peor de nuestros instintos humanos. Yo escojo pensar en lo mejor, pero no tienen suficiente para lograrlo. Y creo que el señor Ortega, 30 años después, pues también tiene derecho a gozar de la resolución anterior del ministro Pardo que dice, no se acredita esta teoría de un segundo tirador. Porque eso yo creo que Claudia nos va a poder ilustrar, pero ¿cuál es el peso que tiene una resolución de la Corte que de esos alcances? Sí, Es decir, claro. oye, pues si no acreditaste esa teoría, ya no la acreditaste. Sí, bueno, a ver, yo diría que sí, ya no la acreditaste, aunque me tocaste el tema sensible de la Corte porque estoy muy deprimida desde enero. No, o sea, ya no veo con los mismos ojos a la Corte ni las resoluciones, porque creo que es una batalla un poco complicada. Pero estoy de acuerdo, primero con que normalmente son criterios evidentemente vinculantes que ya resolvieron el fondo, que le tendrían que dar certeza y seguridad jurídica. Eso de la mano con lo que dice Ilan. O sea, por lo menos el sistema penal vigente en ese momento pues tenía ciertas reglas. Ahora, yo lo que también considero, y no comparto la parte de que vamos a apelar las razones bien intencionadas del presidente, más bien suscribo el aplomo con el que el propio Luis Donaldo Riojas dijo, Colosio Riojas, y cómo dejen de usar el tema con fines electoreros, con fines de hacer una cortina de humo, y dejen a la familia en paz, ¿no? O sea, entonces, digamos, con independencia de si porque alguien se clavó, ¿no?, en lo jurídicamente procedente o no del indulto, que yo creo que ese no era el punto del mensaje que Colosio quería transmitir. No, o sea, no es un tema jurídico. Ya sáquenlo. Es un tema, dejen de estar... Y la verdad creo que el tema porque de... además lucran con el dolor. Lucran con eso. Y entonces el tema de los 30 años... Una sola razón por la cual me parece que, por lo menos en este caso, en estas condiciones, el dicho del presidente claramente ni es inocente, ni está fundado en que genuinamente lo crea, es porque otra vez está Genaro García Luna, aunque aparezca el nombre como si fuera el que, aunque hubiera sido un oficial de ínfimo rango hace 30 años, sí, claro, le tiene que dar este tinte otra vez político, que
que es mediático y que por eso, insisto, Y que lo vende muy relevante. bien. Vende muy bien. Lo mandaron Se siguen. matar. Lo mandaron matar, desde dónde, ¿no? Todas estas fuerzas oscuras, y de ahí te sigues y ahora están en una alianza, ¿cómo es posible, no? Todo lo que puedes construir alrededor de eso. Pero sí creo que es un momento muy importante, porque con la declaración de Colosio, donde hace este llamado, pues quizá más bien es ahí donde tendríamos que estar poniendo el foco, y con todo el papel de las víctimas en casos que han estado pues también sonando en últimas fechas, y justamente con este llamado a decir, bueno, ya, ¿no? Al final del día está el derecho del segundo tirador a que no lo vuelvan a intentar procesar, y más bien enfocarnos incluso en el amparo que le concedieron a Mario Aburto, que está en revisión ante la Corte y que justamente tendrá que ver con que probablemente quede en libertad después de haber estado 30 años privado de su libertad. Bueno, 20 y tantos, ¿no? Porque no entró es un inmediatamente, ¿no? homicida Porque es un confeso. homicida confeso. Y bueno, porque ahí está todo el tema. Y detenido infragante, casi. Infragante, ¿no? Prácticamente. Sí, aparte, me acuerdo de un libro que leí hace mucho tiempo, de entrevista con el vampiro, que decía, el autor decía, a veces la explicación más sencilla es que hay un fantasma, ¿no? Dice, Claro, a veces, ok, pero el que te está espantando en la noche, el que te jala las patas, es su fantasma. Ese sí es un fantasma. A veces la explicación más sencilla es, Mario Aburto lo mató, ¿por qué? Pues porque lo quiso matar. Pues sí, Entonces, porque si no lo que pasa es que no estamos satisfechos, queremos ver el complot. Y porque desde ese momento elaboramos esa teoría de la conspiración. Sí. O sea, como que desde ese momento, ¿no? En ese momento en Mitin, en Agua, en Lomas Taurinas, cuando se colapsó, ¿no? Ese marzo del 94. O sea, justamente elaboramos esta teoría de la conspiración, y lo decías muy bien cuando empezaste tu participación, ¿no? O sea, este Kennedy mexicano, este mito Nuestra narrativa, de nuestra ¿no? narrativa. De nuestro mito, ¿no? Sí, y entonces también tienes que llegar a la teoría de el doble tirador, quién manipuló a quién, y pues sí, efectivamente. Pero yo creo que estamos enamorados, no solamente en nuestra mitología mexicana, no estamos enamorados solamente de la muerte de Colosio como este tema que nos tiene encantados, sino es en todo su contexto, es la caída de Camacho Solís, la caída de Salinas de Gortari. No, y la idea, todo el contexto. y la idea de que da iba a ser para una el gran supernovela. transformador. No, da para que una es supernovela. una supernovela, pero digo, yo no soy experto en la muerte de Colosio, pero la explicación que tenemos es suficiente. Es decir, todo el mundo, o sea, todo esto se descagaló, como se diría jurídicamente, todo se descagala, Chiapas, ABC, no, todo se complica en gran medida porque un día llega una persona que se llama Mario Aburto que quiso matar a Luis Donaldo Colosio y lo mató. Por las razones que él haya querido. O sea, sí. ¿Le pagaron o no? ¿Le dijeron Whatever. o no? Pues sí. Sí, ¿no? Es esta cadena de eventos desafortunados. Yo por eso le tengo mucho miedo al Mexican Moment. Siempre que decimos estamos en el Mexican Moment, no, te haya sido la caída de Peña o la caída de Salinas, ¿no? Es porque no nos podemos creer a veces esta mitología que tenemos también de que vamos para arriba. La magia de México no es que siempre vamos para arriba, es que nunca vamos para abajo. O sea, nuestra magia es que somos muy resistentes, somos muy resilientes, ¿no? A pesar de todo lo que tenemos. Pues sí, pero no se ve que vayamos para arriba. No, yo este 24 lo veo muy... O sea, yo siempre hablaba del 94 como un año muy... Siempre vamos para arriba. No, o sea, yo a lo que voy es... Somos resilientes, sí. La magia no es que siempre vamos para arriba. Hasta que ya no, Sí, pero hasta que se ya no. desestira la liga. ¿Con quién hablaba el otro día de...? Pues la Revolución Mexicana ha sido de las más sangrientas de la historia universal. ¿Con Gil? No. ¿Quién? Con Francisco... Martín Moreno. Moreno. Con Francisco. Y es cierto. Y es cierto. Pero bueno, en este tema, no sé. ¿Qué procede? O sea, ¿se puede volver a abrir un expediente y un caso contra esta misma persona? A mí me gusta... Cuando ya la Corte había dicho que no. A mí me parece, o sea, del término, digo, de lo que dijeron y por esas mismas hechos, me parece que no podrían volver a abrirlo, ¿no? Siguiendo esta línea del precedente de la Corte, Que ¿no? no sé. En cuanto a que es vinculante, ¿no? Por lo menos hacia el propio Poder Judicial. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? La verdad es que la No realidad se nos sabe, rebasa, claro. ¿no? La realidad nos rebasa, sobre todo cuando hay una línea política, cuando se quiere usar un caso como este
para volver a abrir, para volver a poner en la silla de los acusados, la teoría de la conspiración, el gran enemigo eterno, ¿no? Del gran conspirador, aparte de García Luna El y obviamente innombrable, Calderón, el ¿no? innombrable y todos los demás, y todos como con una línea que los comunica. A mí lo que me preocupa es un poco los paralelismos que puedes hacer entre ese 94, ¿no? y 2024. O sea, digo, 30 años después y estamos, la verdad, siempre, yo hace muchos años lo decía a mis alumnos, después dejé de decirlo porque me di cuenta cómo pasaba la edad y que no les hacía ningún sentido lo que yo estaba diciendo. Pero ese 94 donde amanecimos con el levantamiento de Chiapas y terminamos el año con la caída o el error de diciembre, que si lo vemos además en términos jurídicos, fue con esta ausencia de corte donde nos quedamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una reforma que qué bueno que nos dio la corte que tenemos ahorita, pero no debemos de dejar de tener en cuenta que nos quedamos en la corte casi 60 días, ¿no? Por una reforma constitucional. Y en el camino, en ese 94, pues en marzo teníamos el magnicidio de Luis Donaldo Colosio. O sea, era un año sumamente convulso, que por eso está marcado también en nuestro ADN. Y por eso digo, el paralelismo con el 2024 me preocupa. Pues me preocupa porque más es un año electoral, me preocupa porque hemos visto los incrementos de la violencia, porque tenemos... Han matado posibles candidatos. Han matado posibles candidatos. En el 2021, ¿cuánto? La verdad es que hubo... Y este año ¿cuántos? ya. Muchos. Y lo que va en este año, el incremento que está en esta polarización, incluso en los requerimientos y los limitantes al ejercicio de la libertad de prensa, ¿no? Todos los requerimientos que llegan cotidianamente a ti te han llegado, Sí, ¿no? sí. O sea, Gracias, de por cualquier cosa. cierto. Pues sí, pero digamos, es un desgaste no nada más institucional y del quehacer. Y a eso le sumamos las filtraciones de los temas de datos sensibles de los periodistas, ¿no? Entonces, creo que no podemos dejar de ver que es un año muy complicado y que lo que está pasando y la imprudencia, la verdad, otra vez del presidente, que no creo que sea una cuestión de declaratorias bondadosas, Claro. porque en realidad quiero hoy sí cerrar este asunto, la verdad es que es hacer campaña, seguir haciendo cortinas de humo, como le quieran llamar, para muchos otros fines, para que se deje de hablar pues de otros cuestionamientos que también están sobre la mesa de cara al mismo proceso electoral de que hemos hablado mucho. Como la inseguridad, Como la inseguridad, violencia. las Que- obras inconclusas, el tren que no va a ninguna parte, la aerolínea Sí. que no despega, ¿no? O sea, es decir, son muchas cosas que tal vez no es lo único que hay, pero los temas que lastiman al pueblo, como son la desaparición forzada de personas, como son los feminicidios, como la violencia, todo eso que nos pega en la cotidianidad, eso siempre lo quiere borrar. Lo quiere borrar de la narrativa, Hay del que irse al discurso, pasado. de la pregunta. O sea, todo es al ¿no? pasado. Entonces todo es al pasado, pero estábamos peor antes, no. Y todo Estamos es culpa hoy. del pasado. ¿Quién está hoy aquí viviendo? Es que ese es ¿Quién el están punto, ese es matando? el punto. El punto es que esta elección no se debe de tratar de dónde venimos. Se tiene que tratar ¿Hacia de dónde dónde vamos. vamos? Sí, el rumbo Hacia dónde país. vamos, sí. Ya somos lo que somos y estamos Y necesitamos como una estamos. elección. ¿A dónde vamos? Estamos en una elección sin culpables, estamos responsables de cómo vamos a resolver las tareas que vienen por delante, que no son menores, las tareas que vienen por delante son muy serias, estamos en un momento muy complicado, por miles de razones, o sea, podemos dar una lista de 100 razones por las cuales el mundo está cambiando, la inteligencia artificial, El mundo todo. el El fentanilo, mundo o sea, todo, ¿no? Hay El temas- agua, el el agua. calentamiento global. Sí. O sea, son tantas cosas Y que esa es la agenda y nadie lo está abordando. Nadie toca estos temas, ¿no? No sé si no los tocan, ¿no? Y creo que Xochitl está haciendo cosas interesantes, hablando, o sea, inspirándonos del mañana, ¿no? Tratando de hablar acerca del mañana. Y creo que el presidente también podría lucrar mucho con una postura sobre lo que viene. Y creo que regresar a viejas heridas no le hace bien a nadie. Pero ya independientemente de temas políticos, o sea, yo creo que tener esta nota sobre el intento de revivir el caso ante estos embates que han tenido en el Poder Judicial, que no ha dejado pasar estas órdenes de aprehensión, entonces va arrinconando al gobierno federal a una postura difícil de sostener. Yo creo que lo mejor es darle la vuelta a la página y concentrarse en otras cosas, porque hay muchas personas que sí deberían estar en la cárcel. Claro, y hay muchos problemas. Sí, pero si se trata de meter a gente Y a hay la una cárcel... enorme impunidad. Enorme impunidad. Enorme impunidad. Si se trata de meter a gente a la cárcel, hay muchos sicarios que podrían estar en la cárcel. Y ¿no? eso que dijiste también es bien relevante. Otra vez, ¿no? Como que le elevas el punto o el costo de nueva cuenta a la Corte, te digo, a lo que queda, ¿no? En la Corte. O sea, esos 8 votos
que están en la corte con esta filtración que hubo, bueno, no filtración, pues esta nota, reporte de cuántos asuntos están pendientes de resolver y la narrativa donde otra vez este revés que va a venir y ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Claro. De nueva cuenta van a decir, y si a eso le sumas ahora a Mario Aburto, o le sumas, ¿no? Mario Aburto, entre comillas, García Luna, entre comillas, los... No llega al punto de decir que Mario Aburto no es Mario Aburto, porque también falta cuando lleguen a ese punto, no es Mario. Y la fiscalía que no puede integrar, ¿no? Una investigación. Entonces, también... Sí. Yo a veces quisiera que la vida fuera un episodio de Scooby-Doo, que al final digan, no, le quiten la máscara y digan, ¡ah! ¿No? Sería mucho más sencillo, pero la vida no es un episodio de Scooby-Doo. No, la vida es compleja. La vida es compleja. Por cierto, me piden que les pregunten que si ya vieron Anatomía de una gran caída. Película. Justo iba a decir. Uy, yo la quiero ver. Es una francesa. Gran película. Es una película ¿Dónde francesa. Está? En el cine. Es que todo creo que es en el cine. Yo la vi en alguna plataforma. Creo que en iTunes. ¿Con tu VPN? No. ¿Gringo? Gringo. Sí. iTunes Gringo. Pero es una gran película. No tiene desperdicio. Obviamente es una película, dicen que es larga, no me pareció larga, pero justo me acordé de esa película cuando Ilan estaba hablando de la mancha de sangre y del peritaje, porque efectivamente como es anatomía de una caída, o sea, básicamente es, porque eso pasa en los 3 segundos, eso se trata, ¿no? Es una pareja, ella es una escritora que está casada con un escritor frustrado también, con un hijo que tiene un problema, una discapacidad visual, y viven en un chalet en los Alpes franceses, cerca de Grenoble. Digamos, muy elegante todo. Muy elegante todo. No, se ven las escenas. Ahora sí que muy francés, muy francés. Pero ella es de ascendencia alemana, que se ve que vivían en Londres, se conocen y se ve que están viviendo ahí. Y hay una tensión. O sea, la película es genial. O sea, no tiene desperdicio. Porque además, básicamente, la película es todo el juicio. Es todo el juicio del análisis de 3 gotas de sangre, literal, para determinar pues si la caída, porque realmente eso se muere el esposo, fue accidental, si alguien lo empujó. Es una maravilla película en términos no solamente de cómo se sigue el juicio, obviamente además pues, es el proceso en una corte en Francia. De toda una investigación. Y de la investigación que tienen que hacer pues, los abogados, además, porque es la fiscalía, ¿no? Que está pretendiendo averiguar, pero es una película imperdible, si pueden, véanla. Estaban bien enojados en Francia porque no la mandaron a competir como película extranjera, sino que está como mejor película. Mandaron otra que no quedó. No quedó. Ni siquiera, o sea, ni pintó. Oye, pero es una gran película. Préstanos tu cuenta, ¿no? Sí. Okay. Ya sé. El iTunes. Es una súper película. Pero es más, creo que ni siquiera la vi en una plataforma, la vi en un avión. Ya me acordé. La vi en un avión. A ver, hay que buscar mi papá dónde me está. había dicho, vi una película que te va a gustar mucho, se llama Anatomía de... Y entonces es que cuando leí el título, porque estaba en francés, entonces dije, esto es lo que me recomendó mi papá. La voy a ver. ¡Qué joya de película! Sí, no, sí está. La he en visto Apple 2 TV veces, sí está. pero está en Apple en TV. Apple TV. La voy a ver hoy. Y Prime Video allá, aquí no. Pero aquí en Prime Apple Video. TV. Muy bien. Aquí por el Apple TV. hoy se ve. ¿Ya ves? Perfecto. Pero no la dejen de ver porque es una Digo, gran aquí dice la película. nota, ahorita me meto Tiene a una Apple TV y les actuación digo si sí está soberbia. o no. Ella es soberbia en su actuación, la verdad. Impresionante. Que sí es la que creo ganó está- los Globos de Oro, dicen Creo por que aquí. está nominada. Sí, sí ha Ella ganado. ganó, ¿no? Ya. Creo que ella está nominada al Oscar como mejor actriz. Sí. Pero sí es una gran película. De temas jurídicos, de tema de peritaje de una... A ti te va a encantar, porque todo el tema de cómo las 2 partes están acreditando, a ver que si las gotas... Porque además es 3 gotas de sangre así en No, un Apple TV en shot. México no. Tiene que ser en la... Tiene que ser en Estados Unidos. La cuenta la gringa. gringa. Sí, Solo sí, así de la ganó un plaza. Globo de Oro, mejor guión. Dice aquí Rafael Trujillo, no sé si es Rafael, pero dice Rafael. Cuando escucho a ellos dos, o sea, ustedes, parece que estoy viendo un capítulo de CSI. Saben harto, es un gusto escucharlos. Muchas gracias, Rafael. Ay, Dios. Y que qué bueno que estás en el estudio, dicen aquí que les caes re bien. Gracias, gracias. Que ¿cómo se llama la película? Anatomía de una caída. La anatomía de una caída. Anatomy of a Fall. Anatomía de un shoot. Muy enojados en Francia por no haberla mandado. Sí, yo creo que fue un error. Bueno, no sé, es que la verdad están bien competitivas. Hay muy buenas películas. Dice Mimosa uno, ¿quién se benefició de la muerte de Colosio? Nadie. 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 Nadie fue... No. Nadie, es una tragedia. Es una tragedia. Y Yo creo que puede nadie ser- se beneficia de la muerte de nadie. O sea, Exacto. tendríamos Para que empezar por decir ahí. eso. Pero ¿no? después... pues, Pero después nadie, o sea, no se ve el rumbo capital del país político para cambió, nadie. como decía Ilan, o sea, todas las fuerzas que se tuvieron que ajustar en términos
de quién iba a ser el próximo, el siguiente el Carlos candidato, el Salinas fue un gran presidente. perdedor, él mismo lo ha dicho. ¿No? O sea, él fue un gran perdedor de la muerte De la Colosio. muerte de Colosio. Pues era su candidato y era su delfín. Y toda su vida, el resto de la vida de Carlos Salinas estuvo manchada por la sospecha de si mandó a matar a Claro, Colosio, ¿no? O claro. sea, ya independientemente de la cercanía y la amistad. Sí, sí, sí. Sí, Pues gracias. pero sí, muchachos. hablemos de películas. Le dije, Hablemos justo de- llegué, le Sí, dije tengo Fausto varias que he cuando visto llegué. ese Claudia. Dice Mili, mi hermana, está buenísima. Yo ya la vi. Buenísima, yo Es la vi 2 francesa, veces, la verdad. súper actuación. Hay que verla. Sí, la vi 2 veces, me encantó, se me hizo una gran película. Y también la de Past Lives, Vidas Pasadas. Vidas Pasadas. También me gustó mucho. Es un ritmo mucho más, más del cine asiático, pero Más lento, mucho más lento. donde tienes que tomar en cuenta muchos detalles. Los diálogos están increíbles. Me gustó también mucho. Y la de Emma Stone, hay que verla. La de Además, Poor Things, todo me la de urge Things, ver, Poor pobres Things. A mí Esa me sí no la he urge ver visto. esa, pero no está en Muchos, plataforma. muchos Pero está en críticos cine, ¿no? y críticos todavía de está en cine dijeron, ¿quieren defender a Barbie por feminista? No, Barbie tiene que ganar por mejor guión, sin duda. Pero, ¿realmente feminista? Poor Poor Things. Things. Poor Things. Ella es lo Eso máximo. dice. Y Yo dicen que Emma Stone Yo he está oído Sí, muchas ya ganó soberbia. premios. críticas a Barbie, ¿eh? Sí. O sea, Y sobre todo con el tema feminista. No la he visto. ¿No la has visto? Yo sí la vi. A mí me gustó mucho, me mí me divirtió. divirtió. Está buena. Está muy divertida. Está es una muy comedia, ingeniosa. está muy ligera, está muy ingeniosa. Pero ella está como para haber sido nominada. ¿Ella como mejor directora? actriz. No. Margot Robbie como mejor actriz. Digo, es guapísima. Yo creo que pero- no. es que ya, si te creo que quitas no. la Que no, bandera, no piensas creo. que no. O sea, Pero digamos, si te quitas esa bandera, pero ahí es donde el Pero discurso de América Ryan Ferrera Gosling Hace sentido. hace sentido. Porque tampoco la actuación de Ryan Gosling Es buena. como Y que- él sí está nominado y ella no. Pero, Ese es el ojo, punto. está nominado como mejor actor de reparto. De reparto. No como mejor Ah, actor, que eso ya. es lo que decían. Y América Ferrera, que Y tiene América un Ferrera, monólogo que es la joya de la espectacular, que a ti película. te va a emocionar muchísimo, que yo siento que es lo que más vale la ¿En pena cuál de la peli? No, eso es lo que vale de la ¿En película. cuál? En Barbie. Barbie. América Ferrera tiene un monólogo que es espectacular. Espectacular. Está nominada a Mejor Actriz de, Mejor reparto, actriz de reparto. Y Greta, la directora, está nominada por Mejor Guión, que es lo que es pues la que escribió ese monólogo. Sí, y que escribió ese guión, porque al final pues esa es la joya de la Exactamente. película. Digo, no está como mejor directora, que también podría no haber llegado a un punto ahí. Pero, por ejemplo, el tema de la mejor actriz de reparto está bien complicado con la actriz, que se me fue el nombre y seguramente tú te lo sabes, Fausto, la que sale en Holdovers. Me olvidé ahorita el nombre. Ahorita te digo quién es. Pero ella hace un papelón. Y hablando de en directoras, no sé si están al tanto de que hay una directora mexicana que se llama Isa López. Sí. Que Sí. está haciendo... Con True Detective. Está buenísimo Está True Detective. buenísimo True Detective. Ya dijo, Es lo único que he visto. Esa no la he visto. Va Sí. apenas Vela. la parte Que 3. Adele está en salió huelga apenas. de series. Yo estoy en está huelga muy de Yo afectada. también estoy en huelga de series, La pero ella verdad. busca miniseries. Sí, sí, 4 capítulos. Seis es el top seis. Estoy Seis. viendo documentales, la verdad. Ah, por cierto, ¿vieron Griselda? ¿Ya vieron Griselda? Sí, yo ya Manga. vi ¿Qué Griselda. tal te gustó? Pienso que es increíble Sofía Vergara. Pienso que es increíble. Lo ¿Verdad? suscribo. Estaba Es increíble. No, está increíble. Y está súper Está en oscura, Netflix, pero ¿no? está Está en divertida. Netflix, son Sí. 6 Yo capítulos. la he Son visto 6. ahí anunciada y no. 6 capítulos. Está Me- en me- esta categoría miniserie. Me he 6 resistido. capítulos. güey, Porque son porque seis de una hora, pero yo Se me me fue acuerdo como- cuando empezaron como- las series con 24. Con 24. ¿No? Eso fue adictivo, terrible. Manchen, o sea, Yo no tuve que traer un dormía. detox de eso. O sea, no ¿Qué era mi dormía. cuate? ¿Era Kiefer? Era mi Kiefer cuate. Sutherland. Antes de Kiefer. 24. Y luego- Vino a México ¿Y luego a hacer qué una pasó? película que se llama The Beat. Ajá. Y nos hicimos amigos. Y después hizo 24 y le perdí el rastro y se volvió No. Y se olvidó de mí. Y se olvidó que existía. Un día les platicaré la historia con No, Soraya. 24 Qué fue bárbaro, adictivo. Claro, pues fue la que Me empezó. quedaba hasta las 5 de la mañana El error de viendo. empezarla a ver un domingo en la noche. Me dieron las 5 de la mañana. Claro, a mí Y también. luego se te acababan las temporadas y tú, y luego. Sí, pero 24 fue la que inició con esto. Sí, 24 fue la que inició con eso, Con como eso. olvidar los DVDs. 24 y Los Sopranos. Los Sopranos. Pero los Sopranos costaba más trabajo darle Sí. el golpe. Sí. Ya que le dabas el golpe, ya la te vio. quedabas pues, ahí. no te Te despegabas. mantenías, sí. Ajá, Pero 24 porque más era 24 imposible. si era continua 24 horas. 24
The West Wing, ¿se acuerdan? The West Uy, Wing. The West Sí, The Wing. West Premio Yo la veía 24, en Sony. pero En diferente. Pero diferente. Lo que pasa es que 24... Sí, porque 24 cambió se esta quedó- narrativa, este ritmo. Exacto. De 24 horas antes del... En tiempo real, En tiempo supuestamente. real, buenísimo. Era Y en los con el otros relojito. podía Pues ser yo así que me había un quedaba corte las de chingadas días. 24 horas. Luego llegó Lost, que también nos tuvo Lost. así. Los de lo máximo, yo los de no lo la vi. máximo. A mí no me atrapó tanto A mí me atrapó la ¿Y primera te gustó el temporada. final de No. Lost? Como a nadie. Como nadie, A mí me exacto. encantó. Ahí igual Prison Break, ¿te acuerdan? O sea, Eso también me enganchó. Prison Break, me enganchó. buena. Era buena. La Y de el Guapísimo. mano que vas, el mano, y ay, no me El enganchó. guapísimo. El guapísimo. Sí. Bueno, pues ya ven. gracias. A ver, Podemos Muchas hablar gracias. de series, de libros, de películas. Claro, de todo. Aquí somos grandes conversadores. Así todos. es. De Oye, fútbol americano, del aprovechando que Chicharito, tengo aquí a del los Faitelson. a los dos maestros de la ley, podría hacer una pregunta rápida, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Sí. Con respecto a lo que sucedió en Torreón. Bueno, pues sale la mujer, hoy ya le toca ir contra el juez y dice que fue un accidente. Entonces, nada más para que también la gente sepa la diferencia entre que lo que se ha manejado, que sí fue con toda la intención de ir a atropellar y pues matar a esta mujer lamentablemente y las otras 7 víctimas lesionadas, a que haya sido un accidente. Uno sería imprudencial, la otra sería Intencional. Intencional. El penalista nos va a explicar con peras y manzanas. Es una respuesta que no es o sea, de poco tiempo, es sencillo, pero en el fondo lo que hay que determinar es qué es lo que quería hacer el que estaba manejando, o sea, y cuál era su nivel de cuidado. Es decir, la diferencia entre o sea, hay niveles muy altos de culpa donde era previsible que si aceleras vas a atropellar a alguien, ¿no? O de dolo que dices, oye, yo los quiero atropellar, ¿no? O sea, habría que hacer un análisis más profundo de qué sucedió. Pero todo parecería ser un accidente de tránsito, pues, muy lamentable, ¿no? Ahora habría que ver... Ay, me espanté. Y yo, ay, perdón. No, pero a ver, en realidad, o sea, creo que antes de irnos a la teoría, porque voy a decir que al penalista le salió lo muy técnico. Sí, sí, sí. Básicamente es, tú sales de tu casa con la intención de atropellar a alguien, o sales de la casa y tienes un accidente desafortunado. Claro. ¿No? Claro. Se atraviesa unas Que personas. obviamente no sé un qué. lado está diciendo que fue con toda la intención y que demostraron que traían pleito desde antes. Claro, entonces y tienes del que otro lado demostrar- dice, no, pues salimos y pues el alcohol y fue el Ahora, accidente. el alcohol es un problema, porque si vas manejando bajo el influjo del alcohol, entonces entras a todas estas categorías donde dicen, entonces ya no nada más es un que se accidente. llaman acciones porque libres tú- de su causa, que lo que hay es que el día que consumes, en el momento que consumes el alcohol, pues básicamente estás firmando un cheque y decir, pues todo lo que haga es mi culpa porque yo estoy Sí, bebiendo. porque Claro. no, Sí. no deberías de manejar, ¿no? O sea, ese Claro. tipo de cosas. Entonces, al final todo es materia de prueba en un procedimiento Pero el policial. acelerar ante un tumulto puede ser En sí mismo una reacción, inten- o una reacción a un miedo, a un temor que tú percibes. O sea, si tú sientes que te van a pegar o que o sea, hay muchas variantes que habría Pero que al ver. final, o sea, ¿cómo reaccionas ante un tumulto? Porque, digo, no sé si se acuerdan, pero seguro te ha pasado que vas manejando y te Sí. sale el tumulto festejando el triunfo del Tri, Sí. ¿no? O sea, O en una peregrinación. pues, o una manifestación, una una Aquí, persona. aquí nomás para peregrinación. poner el contexto rapidísimo, hay dos versiones, que una es Yo que... tengo un amigo que se quedó paralítico porque en una peregrinación iba pasando el coche y pues atropelló a alguien. Ese alguien no le pasó nada, pero toda la peregrinación se le fue encima y Lo golpeó. con Lo- palos no, y se qué quedó horror. paralítico. Aquí son solamente dos versiones, no hay más. Una es que Toño. Vaya. dicen que da vuelta en U, o sea, que la camioneta había pasado, que se engancha, que da vuelta en U y si les deja ir. La otra es que venía y alcoholizada acelera, no porque hubiera, sino simplemente, pues ahí se van diciendo cosas, choca con el coche, rebota y los atropella y fallece. Esas son las dos versiones que hay, Habría que ver la pericial que dice. claro. ¿No? Por supuesto que estamos en manos, como siempre, de los peritos, Pues que sí. son más importantes hoy que nunca. Pues sí, No. porque son los que investigan. Pues son los que dicen qué pasó, ¿no? Los que tienen, Sí, claro. y en todos los delitos, o sea, es decir, hasta en delitos sexuales, los periciales de mecánica, de hecho, son muy importantes. Pues gracias, muchachos.
Entonces voy a ver Anatomía de una caída. No dejes de verlo. Ah, pero está en Apple TV gringo. En Apple Sí, TV, ya, ¿no? Apple TV. Ah, no sé. Hay que Terés. pedir el VPN. Solo que mi- Terés. El VPN. Terés, Terés. El VPN, el VPN. Muchas gracias. Gracias como siempre. Gracias Un a placer. ustedes. Gracias a Gracias. todo mi equipo de trabajo. Gracias. Que tengan un buen día. Mañana no mentamos madres suficientes. No. No, y eso que es martes. Y Eso que es martes. de No, pero mentar. mi corazón está lleno de amor. Al que no le, al que amor no le para quitó el compartir. usuario y contraseña al que corrieron de presidencia, ¿no? Una Exacto. mentada de madre. Es una mentada. Al director de estrategia Y digital. nada, del aquí gobierno. nos vemos mañana a 9 de la mañana, me lo dijo Adela, que tengan buen día. Todos los contenidos los pueden ver en nuestra plataforma, por supuesto, de la saga. Gracias y hasta mañana.